Tú sabes que yo llegué a Chile comiendo más con los ojos que con la boca. Que mira, mi amor, yo comía con un hambre. No se me escapaba ningún dulce porque yo soy dulcera. Y cuanto dulce que veía lo quería comer, lo quería probar. Porque tú sabes la situación que hay en Cuba. Que no hay comida, que es cara, que comemos hasta un solo tipo de pan. A veces hasta de harina de animal. Entonces... Hola. Hola. Entonces, mi amor, pasan los vecinos y me saludan y yo aquí grabando para ti. Bueno, seguimos. Entonces yo llegué con esas ansias enormes de comer y hoy yo puedo decir que elijo comer calidad sobre cantidad y que sea saludable por encima incluso de que esté rico, o por lo menos que esté lo más rico posible. Porque mira, si yo me enfermo, no voy a poder cumplir mis sueños. Voy a tener que gastar dinero porque es una realidad que si te enfermas, hay que gastar dinero. Además, tengo personas en Cuba y en Chile que dependen de mí y si enfermo no voy a poder ayudarlas. Así que mira la cantidad de cosas saludables que yo hoy tengo en mi frío. Bueno, o refrigerador que le dicen aquí en Chile. Tengo frutas que, por cierto, compré estas peras para hacer un dulce saludable junto con este yogur, que es yogur y peras. Y como tú sabes que a mí me gusta tanto cocinar, pues las tengo hace como 2 semanas y mira, ya algunas están medio pasaditas. Y esta también tiene una cosita aquí. Pero bueno, todavía hay algunas que sirven. Sin lactosa, que bueno, me da igual, pero sin lactosa. Brócoli. Aquí tengo perejil. Tengo maíz para hacer arroz con maíz. Tengo calabacín. Este de aquí está bueno y este se echó a perder por tu vida. ¿A ustedes les pasa igual? Como que de momento las cosas se le echan a perder. Vamos a botarla. Y ustedes dicen, ¿cómo se echó a perder? Ayer estabas bien. Pero eso no me gusta que pase porque es comida que no se aprovecha. Tengo huevos, mi adoración. Ustedes saben que ese es un lujazo que me doy desde que llegué a Chile. El huevo, quesito fresco, más verduras aquí abajo, ají, naranja, aguacate, que sin aguacate no puedo vivir. Tomáticos cherry, que estos son de Lisander, más quesito. Así que hoy, más que nunca, viviendo en Chile, valoro mi salud y la considero una prioridad si quiero lograr todo lo que quiero. Así me voy a comer esta ricura porque hay que aprovecharla. No me parece que yo vaya a hacer el dulce, caballero. Sabrosa. Hay cosas que solo aprendemos a valorar cuando venimos de un lugar donde no existen. Así que te quiero contar cosas que hoy, viviendo en Chile, valoro muchísimo. Y que en Cuba no tenía ni idea. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Ay, estás aquí. Yo puse esta gorra dentro de la mochila hace un tiempo con un cuellito de estos que son de tela polar y se llenó de cositas, boruguitas, no sé, de cositas que no se le quitan ni lavándolas. Así que me dieron el tip que si le paso este aparato de afeitar, se le quita todo. Ay, ay. Lo habré roto, espero que no. Ah, no, es que se le pone así. Listo. Mira, ahí están las cositas negras que te digo. Pues mira que sí, se la quita. Yo. A ver aquí que tiene más. Las boruguitas chiquitas de tela. Oye, pues mira que sí, que se lo quita todo. Estos son consejos de madre. Y hablando a mi madre, te cuento que hace un tiempo tuvo una urgencia. Se sentía mal del estómago, con un dolor fuerte, entonces yo me desesperé y la llevé a una clínica, o sea, salud privada. Le pusieron un hueso. Le pusieron un suero, un medicamento para el estómago y se mejoró. Pero fueron esas 2 cositas nada más. Mi amor, cuando me traen la cuenta, salió en 80 lucas. ¿Puedes creerlo? Y yo como que tragué en seco y dije, bueno, la salud lo vale. Y ahí aprendí que el dinero no lo es todo, pero sí hace la diferencia. Así que mi vida actual me hace valorar también el dinero. Y puede que alguien lo encuentre superficial, pero no es así. Caballero, mira, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Porque si no hubiera tenido esos 80 lucas, yo no hubiera podido llevar a mi mamá a la clínica. Y si uno se preocupa por tener un ahorro,
Entonces vas a tener para situaciones de médico como esta, pero no nada más para los médicos, también para disfrutar. Mira, hace poco fuimos a un tenedor libre que llevé a mi mamá por su cumpleaños y esto me hizo tan feliz, no solo a ella, sino a mí también. Entonces el dinero también es también para eso, para hacer feliz a las personas que nos aman, para tener salud mental y poder salir de vacaciones. Eso también es importante. Entonces Chile también he aprendido a valorar el dinero y la importancia también de guardar pan para mayo y maloja para tu caballo. O sea que hay que tener un ahorrito aunque sea de 20 lucas para los imprevistos. Así que eso lo valoro profundamente. Y esta gorra está quedando impecable. Yo creo que quedó bastante bien, me da miedo seguirle dando, no sé, y romperle. Como quedó con todas las cositas, le saqué bastante. Espérate, mira que ustedes me preguntaron en el video donde les pregunté qué nombre ponerle a esta preciosura de aquí, que si era real. Y no es real, caballero, es un peluche, miren, es un peluche. Pero está demasiado preciosa, me lo regaló mi amiga desde España, me lo mandó. Así que después de leer los nombres que ustedes me sugirieron, porque yo les pregunté qué nombre ponerle, así que gracias a todos los que me dieron ideas, los nombres que más se repitieron fueron Mía y Celia. Mía porque dije nuestra perrita Mía y de ustedes. Me gusta mucho decir Celia por Celia Cruz. Y la verdad que de los dos nombres, o sea, hubieron más, Copito, Margot, Limona, Trini, pero esos dos fueron los que más se repitieron. Y de los dos la verdad que es como que, ¿sabe? Que los dos me gustan mucho, Mía y Celia. No sé por cuál decidir. Voy a hacer una encuesta, después se las voy a poner después que vean este video. Y ustedes me dicen entre Mía y Celia cuál les gusta más. Y a mí los dos me encantan. En fin, seguimos. Aprendí que el tiempo es más importante que el dinero. De hecho, valoro muchísimo cómo los chilenos valoran el tiempo. Y no solo en Chile, yo estoy segura que en todos los países. Ustedes saben que yo vengo de Cuba y en Cuba no respetan para nada tu tiempo. Nos pasamos el día haciendo cola, marcando aquí, marcando allá, sin electricidad. Entonces, bueno, así se va el tiempo. Entonces aquí es bien diferente. De hecho, hay muchos trámites. Yo diría que la mayoría de los trámites se hacen por internet precisamente para ahorrar tiempo. Yo siento que debo agregarle unas cuantas horas al día porque es que siento que no me alcanza para todas las cosas que quiero y necesito hacer. Y me gusta cómo aquí se entiende eso del tiempo. Porque, por ejemplo, tú le dices a un chileno, miren, no les digo otra hormiga y otra hormiga, no, me están invadiendo. Tengo que hacer el remedio que ustedes me dijeron, que pusiera un huesito fuera de la casa para que todos se fueran para ahí y dejaran la casa. Bueno, pues tú a un chileno le dices, mira, no sé, te invitan a algo y tú le dices, mira, no puedo ir porque tengo que trabajar o porque voy a salir con la familia. Y entienden, ¿sabes? En Cuba como que tú le dices eso a alguien y te dice, no, pues es el tiempo. Entonces aquí, yo creo que eso es bien bonito, cómo se valora el tiempo. De hecho, por eso estoy tan agradecida con las personas que me dedican un momento de su día para llamarme, para hablar, para decirme una palabra bonita. Así que muchas gracias a ustedes por ver mis videos porque ustedes me dedican tiempo. Y eso para mí vale mucho. Bueno, seguimos aquí porque luego que le quitamos los pedacitos de tela, eso que tenía las boruguitas, como le digo yo, como se dice aquí, esos pedacitos de tela, pues ahora hay que dejarla limpia. Mira yo con el protector solar como pongo esta parte de la gorra. Que por cierto, aquí se le dice jockey a la gorra. Y no miren el desastre, estos trapos frazados que tengo aquí, los voy a esconder. Bueno, ya para qué. Ustedes se cansaron de verlo, pero bueno. Hoy valoro todo lo que tengo, caballero, por pequeño que sea, porque detrás de cada objeto que tengo
hay una historia. Valoro el decir por tu vida, caballero, qué oscuridad, y hacer y que las luces se enciendan, porque significa que tengo electricidad, que no estoy en apagón. Valoro el tener agua limpia y poder tomarla sin miedo. Valoro el tener mi Barbie, porque con ella cumplí un sueño de cuando estaba en Cuba. Valoro tener mis banderas. Valoro el tener mi familia cerca, el que mi familia en Cuba esté saludable, el ir haciendo amigos. Valoro todo eso. Así que por más pequeño que sea, yo valoro todo lo lindo que esta vida y Dios me da. Por tu vida, mira cómo tengo esto de regalo. Es que presté la maleta para un viaje, entonces todo lo que tenía en la maleta lo lancé para aquí. Y ahora tengo que echarlo todo dentro. Caballero, y si hay algo que valoro muchísimo, después de uno ponerse a pensar en eso tanto tiempo, encontré el verdadero significado de la palabra paz. Encontré el verdadero significado de la palabra felicidad. Y para mí felicidad es paz. Yo siento que aunque me planifique, yo me paso el día como loca, ¿sabes? Así queriendo hacer 1000 cosas al mismo tiempo, queriendo lograr esto o aquello. Y también queriendo lograr, no sé, en una semana, en un mes, lo que por ley de la vida, caballero, lleva años. Por ejemplo, el estabilizarme aquí en Chile. Entonces tengo tantas ganas de que pasen tantas cosas buenas y de lograrlo todo rápido, que siento que voy como loca, de verdad. Muchas veces yo siento que voy como loca. Por eso yo valoro tanto cuando encuentro esos momentos de paz que pueden ser tan sencillos como tomarme un café. Ay, cómo pesa por tu vida. Conversar con mi familia. O mira, por ejemplo, ver el mar. Tú sabes que a mí el mar me encanta. Pero cuando yo voy en las micros de Valparaíso, que son una locura, y veo el mar, yo me relajo. Dentro de lo locas que son las micros, yo me relajo viendo el mar. Así que cada vez que encuentro un momentico así de paz, lo disfruto y lo valoro muchísimo porque no sabes cuánto pueda durar. Deja quitarme los zapatos porque no me voy a subir a la cama con zapatos. Eso me lo enseñó mi mamá. Ahora estas cosas se tienen que quedar aquí. Las voy a poner ahí porque el problema es que tengo abajo de la cama llena de cosas guardadas para el invierno. Entonces, sí, tengo serios problemas de espacio. Bueno, mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? Ahora sí, caballero, miren qué elegancia la de Francia. Tendí la cama, ya quedó todo listo ahí. Eso ya está organizado, aunque se había amontonado, pero ya está organizado. Y la cama la tendí para ustedes, porque ustedes saben que yo no soy muy de tender cama, pero todo por ustedes. La y por eso. Con todo, sino para qué. Ahora vamos, que la cosa sigue. Aunque yo abro mucho la casa, la verdad es que siempre tiene moho en algún lugar. Así que ustedes saben que yo amo estas cosas, que son los traperos húmedos. Para mí eso es, vaya, un invento de la NASA, mi amor. Se me va más de uno. Entonces lo que hago para quitar el moho del techo es que se lo pongo aquí a la escoba. Mira, así se va todo. Otra de las cosas que valoro muchísimo hoy es el tener a Dios. Y es que mira, yo siempre digo, las cosas suceden porque Dios las quiso así. Si yo estoy hoy en Chile, es porque Dios lo quiso. De hecho, hay muchas personas, familiares, amigos, que me han dicho, Nauri, ¿pero por qué no te fuiste para Estados Unidos? ¿O por qué no estás en proyectos de irte para Estados Unidos? Y la verdad es que mira, yo creo que sí, Dios quiso que llegara aquí a Chile, es porque ese era mi destino. De hecho, también a veces me molestan comentarios que me dicen como que ay, Nauri, no puedes querer tanto a Chile. ¿Por qué hablas así de tu país? Primero es la verdad de mi país. Y en segundo lugar, caballero, mi país es una cárcel. O sea, venir de una cárcel a tener todas las libertades que tengo en Chile,
Dime si no es para estar contenta, para estar feliz, para estar dando saltos de alegría. Entonces sí, mi amor es verdadero. Así que mira, todos los días estoy agradecida y valoro el tener mi trapero, el que Dios esté conmigo, el tener un techo. Desde que llegué a Chile, gracias a Dios, he podido tener un techo. ¿Cuántos emigrantes llegan a Chile o a cualquier país del mundo y no tienen un techo, no tienen comida sobre su mesa? Entonces yo valoro eso demasiado. Así que muchas gracias Dios, muchas gracias Chile por todo lo que tengo hoy. Y porque a mí, mira, no hay modo que se me resista. Soy una camarera. Casi se me rompe. Caballero, hoy valoro no solo lo que he alcanzado, sino también todo el camino que me ha transformado, porque yo siento que el valorar cada pequeña cosa es fruto de una nueva Nauris, que la Nauris que llegó desde Cuba hoy a Chile no es lo mismo. Entonces yo pienso que sea una Nauris mejor, por lo menos eso espero. Y miren el almuercito que hizo Lisandra, arroz con maíz. Yo amo el arroz con maíz demasiado, demasiado, de verdad. Y aguacatico. Chao pescado. Y a la vuelta, que nunca nos falte gratitud ni fuerzas para seguir avanzando.